Se podrá acercar más, ¿verdad? Bueno, ¿sí me escucha? Ah, ok. Bueno, perfecto. Gracias a todos los presentes por asistir a esta ponencia. Es para mí un orgullo estar aquí frente a ustedes y presentarles mi trabajo de grado. Y bueno, una disculpa de antemano porque toda la presentación está en inglés, pero es como usualmente me he presentado y modificar algunos términos y traducirlos a veces resulta algo complicado, pero la explicación la haré en español. Bueno, gracias por la introducción y como mencionaron, pues soy egresada de la licenciatura en Ciencias Económicas. Desde mi segundo semestre he realizado una estancia de investigación en el Laboratorio de Genética y Informática del Cáncer de la doctora Robles y en mi último año realicé una estancia de investigación en la Universidad de Oxford para realizar este proyecto. Bueno, el título de mi proyecto es Análisis computacional funcional del melanoma. Y la primera pregunta que se nos viene es, ¿qué es el melanoma? Bueno, el melanoma es una neoplasia maligna de los melanocitos. ¿Qué son los melanocitos? Son las células productoras del pigmento que llamamos melanina, que es uno de los mecanismos por los cuales nuestra piel reacciona a la exposición por la luz y nos protege del daño generado por la luz ultravioleta principalmente. El melanoma, ya hablándolo como un subtipo de cáncer, representa el 80% de las muertes relacionadas a cáncer de piel y es altamente agresivo. ¿Por qué? Porque tiene una rápida progresión y el pronóstico ya no es favorable cuando se diagnostica. Por eso, si ven algún crecimiento anormal de sus lunares o alguna pigmentación que crean que pueda progresar, es importante acudir a un dermatólogo y estar observando siempre que nuestros lunares no estén cambiando de forma. Bueno, también hay unas guías de como qué tipo de características podemos observar para precisar más los cuidados de nuestra piel. Y obviamente, por ejemplo, en Querétaro es indispensable el uso de protector solar y de otros dispositivos que nos puedan proteger del sol, como gorras, sombrillas, etc. Ahora bien, a pesar de que el melanoma se origina en las células productoras de la melanina en los melanocitos, existen distintos tipos de melanoma, porque estas células no solo están en la capa basal de nuestra piel, sino también están en otros órganos y otros sistemas. Por ejemplo, aquí en el cuadro amarillo ustedes pueden ver a los melanomas que están relacionados o que se han relacionado con la exposición a luz ultravioleta. Y en el cuadro azul ven aquellos donde también tenemos melanocitos, es melanoma, pero estas zonas no están tradicionalmente expuestas a luz solar. En este cuadro azul tenemos el melanoma acral, el melanoma uveal y el melanoma mucoso. ¿Y esto qué nos dice? Que bueno, hay una diversidad dentro de las neoplasias llamadas melanoma que se han clasificado en distintas formas en base a su biología, posición anatómica o patrones de crecimiento. En el melanoma relacionado a luz ultravioleta tenemos el melanoma nodular, en el cual es más como un nódulo, como su nombre lo menciona, y ese crecimiento se hace más hacia la profundidad de la capa de la
Sumado a eso, otras características como la elasticidad de la piel también es diferente. La parte, bueno, casi cualquier parte de la piel fuera de las zonas sacrales tiende a tener más elasticidad que las zonas sacrales. Y también el origen de los melanocitos en las zonas sacrales tiene algunas diferencias en cuanto a sus progenitores en términos de compararlo con los otros melanocitos. Es decir, estos tienen algunos marcadores que nos hacen pensar que tienen algo diferente comparado a los melanocitos del resto del cuerpo. Y también en las zonas sacrales, en palmas de las manos, plantas de los pies, no tenemos vello y, recapitulando, pues tenemos menos elasticidad y una piel que tiende a ser más gruesa. Ahora, algo todavía más interesante sobre el melanoma oral y el melanoma cutáneo es que hay distintas proporciones de cómo estos datos se representan o se han registrado en las poblaciones. Si ustedes pueden ver en el mapa que estoy mostrando, aquí tenemos en general 6 tipos de melanoma. El color rojito representa al Gravitinus melanoma, que es el melanoma grave que les vengo explicando. Y pueden ver que en poblaciones como China, Corea, México, Perú, representa una mayor proporción de casos comparado a otras poblaciones. Y esto es muy interesante porque es incierto qué es lo que hace la diferencia en la proporción de casos que se observan. Además, al afectar a poblaciones que usualmente en los estudios enormes de genómica están poco representadas, no existe mucha información al respecto. Y aunque en México representa más del 50%, aún casi un 50% de los casos, no existe ningún tratamiento específico para los pacientes con este tipo de melanoma. Y aunque se tratan como de una forma global, solo con tratamientos para melanoma y usualmente quimioterapia, que es lo más accesible en México, la respuesta de los pacientes es un poco favorable a este tipo de tratamientos, lo cual crea la causa de que se diseñen tratamientos específicos para este tipo de cáncer de piel. Y como les mencionaba, pues es muy importante estudiarlo porque afecta a poblaciones que son poco representadas en estudios genómicos a gran escala. Ahora, aparte de estas diferencias que les vengo mostrando sobre cómo el melanoma afecta a distintas poblaciones, o al menos es lo que se observa en los datos, también existen diferencias a nivel de las células que están en los tumores de melanoma. Hay un concepto que se llama heterogeneidad tumoral, que hace referencia a que una vez que se inicia el proceso de carcinogénesis, las células van ganando distintas mutaciones que hacen que sean algunas diferentes a las otras, de manera que las que más sobreviven son aquellas que tienen las mutaciones que les hacen invadir el sistema inmune, invadir otros órganos, y en otras palabras, pues son un poco más agresivas, ¿no? Pero aparte de esto, también se han identificado a nivel transcripcional, es decir, en lo que creemos que se expresa, porque pues sabemos que hay diferencias entre lo que se transcribe y lo que se expresa a nivel proteína, unos subgrupos de esas células. ¿Y cómo esto está afectando? Pues bueno, se han reportado varios estudios de que hay distintos estados celulares en el proceso de estos tumores que afectan a la respuesta de los pacientes a distintos tratamientos. Es decir, que si en algún momento el tumor está predominado por un estado de cresta neural, que es un estado diferenciado de los melanocitos, la respuesta es más baja a ciertos fármacos y viceversa. Entonces, esto nos incrementa el nivel de complejidad de cómo podemos estudiar el melanoma y cómo podemos tomar en cuenta todas las diferencias que hay entre las poblaciones que se afectan, los datos que tenemos para estudiarlo. Por ejemplo, estos estados celulares solo se han definido para melanoma cutáneo oficialmente. Entonces, para el melanoma grave, que es el que mayormente afecta a mexicanos, no hay una caracterización de estos estados celulares oficial. Y aunque hay varios estudios que han propuesto evidencia fuerte de que tenemos mínimo 4 estados celulares,
Tampoco hay un consenso de qué hacen estos estados, cómo interactúan y cuál es el rol que juegan de por qué estas respuestas diferentes si las células están predominantemente en un estado que en otro. Y aquí, por ejemplo, les muestro los 4 que han sido mayormente descritos. El invasivo, que tiene elevados niveles de expresión de MITF, que es uno de los más reguladores en el desarrollo de los melanocitos. El proliferativo, que contrariamente al invasivo tiene menos niveles de MITF. El estresado y el de cresta neural. Y bueno, aquí ya viene la pregunta, ¿cómo podemos nosotros intentar ver esas diferencias, estudiarlas, probar distintos fármacos? Pues bueno, lo primero que necesitamos para poder entender esta complejidad pues es un modelo. Y tenemos que buscar un modelo que nos permita observar patrones similares a lo que se observa en datos humanos. Y aquí es donde se incluye en mi proyecto al PCBRA. El PCBRA en los últimos años se ha postulado como una fuerte herramienta que nos permite simular patrones de expresión similares a lo que se observa en datos humanos. Por ejemplo, aquí les estoy mostrando los 3 estados celulares descritos en un paper del laboratorio donde hice mi tesis, del Dr. Chad White en Oxford, comparado con los datos de un consorcio del Atlas del Fenómeno del Cáncer en humano, y pueden ver que en esta última columna es donde tenemos el mismo gen que se está expresando en el patrón, bueno, que se está observando en el genoma de los datos humanos. Y el patrón parece ser un poco similar. Y aunque no lo crean, eso es de lo más cercano que logramos hacer en reconstrucción de los patrones de expresión, aun cuando podríamos pensar que otros modelos nos pueden ayudar más, como el caso del ratón. Resulta que para específicamente los estados celulares, el PCBRA simula mejor lo que se observa en los datos humanos. Además de esto, pues tiene un 70 a un 87% de genes conservados entre humano y cebra, y es muy bueno porque en 3 meses tú ya tienes peces cebra adultos que te permiten hacer experimentos más complejos, y en etapas tempranas te ofrece la transparencia en sus estados larvarios, que te permite traquear las células con proteínas fluorescentes, hacer microscopía focal y otras herramientas de mining más avanzados que nos permiten ver con mayor precisión estas interacciones celulares y este comportamiento celular de las células preneoplásticas o potencialmente células de melanoma, ¿no? Y bueno, la hipótesis de mi proyecto es que es claro que hay ciertas interacciones entre estas células que juegan un papel en la respuesta a los tratamientos y que es importante definirlas para saber cuál es el rol en la progresión tumoral y así poder diseñar terapias más precisas que consideren también el desarrollo y la progresión de los tumores. Y bueno, como mexicana, obviamente mi interés también era estudiar el melanoma acral y no solo hacer modelos para el melanoma cutáneo. Entonces, en este proyecto voy a estar trabajando con PCBRA y utilizando marcadores fluorescentes construidos con el promotor de MTF para que sean específicamente expresados, o bueno, idealmente solo expresados en las células melanocitas, en los melanocitos de los peces, y de esta manera pueda tener una vista sobre el comportamiento, sobre migración y sobre cómo se comportan estas células al principio de la carcinogénesis. Y también, aparte de los análisis funcionales en peces cebra, voy a realizar, realicé el análisis de interacciones célula-célula y ligando-receptor utilizando datos de single cell, que es una tecnología que nos permite ver estos patrones a muy buena resolución y tratar de entender cómo estas interacciones están actuando durante la progresión del tumor.
Entonces, pues las preguntas que voy a responder con esto es si podemos ver el estado invasivo del melanoma. ¿Por qué invasivo? Porque a este punto mis marcadores solo me permiten observar el comportamiento de las células. Entonces, si yo observo con algunas terminaciones filopoicas, como si las células están haciendo bracitos o algo que quieran alcanzar o explorar, me podría dar indicios de un estado invasivo. Y en segundo lugar, es identificar las redes de comunicación entre los distintos estados celulares del melanoma. Y los objetivos con ello, pues, es realizar mi modelo en fases larvarias del Pesebra y analizar los datos utilizando lo previamente publicado de datos de células sencillas. Entonces, para hablarles un poco de la metodología del proyecto, básicamente tú tienes a un Pesebra adulto hembra y a una Pesebra adulta, Pesebra macho y una hembra, y los metes en un tanque, y ese tanque abajo va a tener unos poros que permiten que estén en contacto siempre en la misma cantidad de agua. Sin embargo, en medio de los dos peces tú vas a colocar una barrera. De esta manera los peces pueden estar interactuándose y de alguna manera conociéndose, por así decirlo, y esto lo pones en la noche para que al día siguiente, al mover la barrera, los peces se puedan generar huevos, y huevos de alta calidad y en buenas cantidades, que es importante debido a la mortalidad que implican los procesos posteriores. Después, una vez que tienes los huevos, realizas la microinyección. La microinyección es un proceso en el que tienes algunos tubitos de cristal muy fino, hueco, y los metes a una maquinita donde se va a calentar y se va a jalar, de tal manera que te van a quedar dos agujas de cada uno de los cilindros de vidrio, pero son agujas muy finitas, con las cuales tú puedes inyectar de 0.5 a 1 nanolitro de la solución donde vas a tener tus plásmidos, y esos plásmidos van a generar su promotor en la piel y otros detalles que voy a explicar a continuación. Después de hacer esta inyección, en el tercer día post-inyección, haces el screening para identificar a las células que tienen estos melanocitos transformados en un microscopio de fluorescencia. Y entonces seleccionas las células en las que los peces en los que ves células fluorescentes. Y al quinto día, cuando ya esperas tener un poco más de estas células, pues realizas experimentos time lapse, no sé si se puede traducirlos, lapso de tiempo, toda la noche para grabar cómo estas células están comportándose en un periodo de 16 horas en un microscopio confocal. Y de ahí, pues ya procesas las imágenes. Bueno, el microscopio confocal va a tomar una imagen cada 20 minutos de cada pez, y procesas las imágenes y haces la reconstrucción de un video que te permite ver el comportamiento de las células. Y para que este procedimiento se lleve a cabo, pues pones las 3 peces dentro de una capa de agarrosa, y de manera que ellos puedan estar vivos, obviamente los necesitas vivos para la fluorescencia, y durante este tiempo de 16 horas los peces van a estar en perfectas condiciones, y tú puedes también extraerlos de la capa de agarrosa y volverlos a poner en crecimiento en el sistema del acuario que tenga tu laboratorio. Y bueno, aquí están los modelos que yo utilicé, y bueno, en color azul son los modelos que corresponden a la representación de los modelos sanitarios, y en color amarillo es solo el modelo de melanoma cutáneo. Y bueno, les voy a hablar un poco ahora de los rasgos de qué hacen estos modelos. Y bueno, en el modelo de melanoma real, el primer constructo de todos mis mixes es MITF y Tomeo. ¿Por qué? Porque me interesa que mi proteína fluorescente y Tomeo se exprese en los melanocitos. Entonces, para hacer esto, pues meto este constructo de MITF y
Mayo. Y como quiero que mis modificaciones idealmente solo se conserven en los melanocitos, todos mis demás plasmidos se van a tener este promotor. Y de ahí pongo MITF Cracker, que es un gen que se ha reportado ampliamente en melanoma oral con amplificaciones. Entonces meto una copia extra de ese gen. Meto también a GAF2, a TERT, y meto un constructo de MITF Cas9 a NF1 A y a NF1B para hacer el knockout de estos dos genes. Después tengo un modelo de solo Cracker porque hay un paper muy bonito también del laboratorio donde estoy trabajando, donde ellos describen que solo Cracker es suficiente para ver esta migración de los melanocitos a las zonas centrales, y donde ellos también reportaron que en un 67% de los casos Cracker era suficiente para que después de un periodo de 8 meses tuvieras un tumor en los peces cebra. Y también, bueno, por eso tengo este modelo en el que hice solo Cracker, igual en proteína fluorescente, y lo demás son controles de plasmidos pasivos. ¿Por qué? Porque era muy importante mantener la misma proporción de plásmidos y de concentraciones que estaba inyectando. Todos los plásmidos estaban a 100 nanogramos por microlitro y todos los protocolos fueron estandarizados también antes del proyecto y comprobados en que cuando tú insertabas un plásmido, los demás se insertaban dentro del genoma de los peces. Y algo importante que tengo que decir a este punto es que como este procedimiento se hace en fases embrionarias donde el pez está en una sola célula, tienes un efecto de mosaico. Entonces, no necesariamente todas las células se van a transformar, y un IDF para pez cebra también está en melanoblastos, en hidróforos y xantóforos, que son otras células pigmentarias. Entonces, a este punto todavía no es una línea pura, pero me permite ver el comportamiento celular de las células potencialmente neoplásicas. Y aquí en el color amarillo, pues es el modelo de melanoma cutáneo, y ahí inserté la mutación más estudiada para el melanoma cutáneo, que es BRAF V600C. También inserté MITF Cas9 porque tenía que hacer las deleciones de estos genes, del PIT-N, de P53, de Gram-D1B y de RB1, de manera que me permitiera el crecimiento estimulado de las células. Y lo mismo, manteniendo la misma proporción, pues puse el control para mi melanoma cutáneo, que también tiene MITF, tiritomycin, el control pasivo, la Cas9 y solo guides pasivos, ¿no? Como randoms, por así decirlo, que no orientan a ningún efecto. Y bueno, por otro lado, también está la metodología del análisis bioinformático. Y pues esta metodología consistió en tomar datos generados del laboratorio del Dr. Richard White, donde utilizaron este sistema, que es igual PIT-N y MITF para generar los tumores, pero aquí ellos utilizaron un sistema diferente. En vez de hacer una microinyección, ellos hicieron un protocolo que se llama TIS, que te ayuda a generar modelos transgénicos en peces adultos en menos tiempo. Entonces, inyectas los plásmidos, electroporas para abrir la membrana celular, se insertan los plásmidos y después de un periodo de aproximadamente 9 semanas, ya tienes un tumor completamente formado y de muy buen tamaño para hacer la disección del tejido, y es lo que sigue a continuación. Entonces, después de que se hace esto, ya tengo mi modelo de melanoma con la mutación bilar, con un caos en PIT-N y en P53, disecto el tumor y bueno, este tumor obviamente no es únicamente células de melanoma, también células del microambiente, tejido circundante. Entonces se realiza el ordenamiento por citometría de flujo para sacar cada una de las células, y de ahí se hace la secuenciación o resolución de células sencillas, y entonces tú tienes una matriz donde cada una de tus columnas va a ser un gen y cada una de
ya les voy a contar un poco los resultados que obtuve. Y en la parte experimental, aquí les voy a mostrar el control. Como les mencioné al principio, este es un control, entonces no esperaríamos ver ninguna señal de movilidad ni ningún comportamiento potencialmente invasivo. Y las células fluorescentes en color rojo son las células que se transformaron correctamente con la integración de los plásmidos. Y este resultado corresponde a lo obtenido de la microscopía confocal. Ahí están. Bueno, como ustedes pueden ver, no se observa ninguna motilidad. Y el pez está vivo, por eso es este movimiento. Este es su corazón. Ahí está. Y bueno, ahora voy a presentarles el resultado de Craggy. Y por favor, traten de ver las células de la parte superior del pez, especialmente cerca de la cabeza, como estas de aquí. Okay. De esta parte de aquí, donde se observa la motilidad. Pueden ver cómo las células sacan una especie de bracitos que se denominan como filamentos de fibropodia, que son potencialmente lo que les ayuda a migrar a otras partes del cuerpo. Y bueno, esto que nos dice que efectivamente la piel es suficiente para ver la motilidad aún en estados muy tempranos del pez. Y pues estas células esperaríamos que a un largo plazo pues migraran a las zonas centrales para formar potencialmente un tumor. Es importante decir que a este punto solo se llaman células preneoplásticas o potencialmente cancerosas, porque pues estamos en estados muy tempranos para poder decir que tenemos un tumor ahí. Y bueno, aquí les voy a presentar otro pez, que este ya es un modelo agarral con todos los otros genes, y también se observa motilidad. Y bueno, aquí hay otro control donde no se observa nada, pero nos dice que todo está funcionando correctamente en teoría. Este es otro resultado de un modelo acral. Igual todos están a 5 días después de la inyección. Y aquí pueden ver también una célula que se mueve muy rápido. Y otra por aquí. Ahora, cuantificar estos resultados es cuantificar estos resultados es algo complicado porque tienes que dar la caracterización fenotípica de las células, pero a grandes rasgos podemos asumir que vimos una mayor motilidad en las células del modelo oral y vimos que esto era enaltecido únicamente por la sobreexpresión de Kaggle, mientras que en el melanoma cutáneo no se observó ese fenotipo, al menos con este modelo, y esta parte del experimento. Y en cuanto a los análisis bioinformáticos, pues identifiqué estos clusters transcripcionales correspondientes al estado melanocítico, estresado, proliferativo, invasivo y inflamatorio. Al final, después de los controles de calidad, estuve trabajando con 3.968 células. Y lo que encontré del análisis de interacción célula-célula es que la interacción más grande se da entre el estado invasivo y el ambiente tumoral, lo cual es relevante porque, como les mencioné en un principio, las zonas son totalmente diferentes entre los melanomas acrales y los melanomas cutáneos. Y saber que el estado invasivo le envía señales al microambiente y esa interacción tan fuerte, pues nos podría ayudar a entender más sobre la complejidad
¿cómo lo llevas en tu discusión? Porque mencionas que si bien el pez cebra tiene mucho que ver y mucha relación con los cánceres extrapolados ya en humano, sí mencionas algunas cosas negativas. Entonces, me gustaría escuchar respecto a las limitaciones que presentan, porque si nos dejas muy claro pues todas las ventajas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo extrapolas todo si en realidad es un ambiente muy distinto, hablando de un cáncer en humano y un cáncer en un pez, que sí hay un abismo ahí, y sobre todo respecto a las respuestas inmunes, ¿no? Sí, ¿Nos comentas algo? claro. Bueno, pues es importante que sepan, por ejemplo, trabajar con plantas resulta todavía un poquito más fiel en cuanto a respuestas inmunes comparado a los peces adultos, porque se estima que comparado al humano, como que el pez no tiene un sistema completamente desarrollado de autoinmunidad. Entonces resulta complejo por ahí extrapolarlo. Sin embargo, en mi caso, para hacer análisis funcionales del comportamiento celular, se aborda de una forma bastante eficaz cómo estas células reaccionan a tales modificaciones y cómo se comportan en el contexto de un organismo. Sin embargo, claro que siempre se pone como que la declaración de que esto no es directamente traducible, nos ayuda a entender muy bien la biología, y creo que tenemos muy buenos ejemplos de cosas que no fueron directamente traducibles a humanos, pero nos ayudan mucho. Por ejemplo, el caso de CRISPR es como de que se encontró bacterias, es un sistema súper eficiente, nos ayuda a hacer medicaciones muy puntuales. Sin embargo, no venía en humano, ahora lo podemos utilizar, podemos explorar más gracias a este descubrimiento. Entonces, más o menos ese punto de mi trabajo, de ok, no podemos sacar conclusiones directamente traducidas, pero mediante análisis informáticos, otras variaciones, trabajando con células humanas y haciendo otros análisis, podemos ver si la respuesta se mantiene en distintos contextos. En este sentido, ojalá continúes trabajando luego con células humanas. Y bien, en la parte de tu metodología mencionas que la herramienta bioinformática CellChat les permitió inferir interacciones de señalización entre ligandos, receptores, incluso señalización célula-célula. En este contexto a mí me surgen dos dudas. ¿Qué tan preciso es este modelo probabilístico? Es bastante preciso. Bueno, CellChat lo uso principalmente porque hicieron un trabajo excelente haciendo una base de datos curada y detallada para el organismo de persona. Entonces es bastante preciso y todas las interacciones que infiere tienen referencias a variaciones funcionales. Entonces es un nivel de aproximadamente 75-85% de precisión comparado a lo que se reporta en publicaciones, y en todos los papers en los que lo han utilizado siempre se incluye una validación funcional adicional para poder
empezó con ese tipo de investigaciones, con la implementación del PCA. Bueno, el paper publicaron un modelo bastante similar al que se utilizaba donde reportaron que Cracker era suficiente para la utilidad. Se publicó en 2022, pero estudios previos del laboratorio del Dr. Richard White han mostrado la eficiencia del PCR para modelar sistemas de melanoma. Y la otra pregunta en cuanto a la bioinformática, afortunadamente gracias a la licenciatura pues tenía una fuerte experiencia en análisis bioinformáticos y no tuve mayores problemas, creo. Bueno, quizás la parte de que en el laboratorio del Dr. White la mayor parte de los integrantes están más enfocados en análisis experimentales o bueno, en protocolos experimentales. Entonces fue mucho de ser autodidacta y explorar bastante sobre cómo podía desarrollar mi pipeline de forma que evitara pitfalls o sesgos que pudieran afectar mis conclusiones. Sí, bueno, igual muchas gracias por tu ponencia, estuvo muy interesante. Y con el potencial que mencionaste del PCORA, me gustaría saber tu opinión acerca de si estos métodos funcionales y computacionales se pueden extrapolar para identificar otros tipos de cáncer. Pues, de hecho, en los últimos años se han hecho modelos de xenógrafos, que son básicamente que insertas pedazos que insertas un tumor humano y lo insertas con algunos otros organismos. Principalmente se hacen en ratones que están comprometidos para que pueda desarrollar su tumor. Y este tipo de metodologías en los últimos años también se ha aplicado a PCCebra. Entonces creo que sí es posible estudiar otro tipo de cáncer con este modelo. Sin embargo, la verdad no soy tan familiarizada al respecto, solo he leído que sí es viable con algunos otros tipos y especialmente, por ejemplo, otras enfermedades como la tuberculosis o otras enfermedades que también son un poco más específicas que no creeríamos que es tan bueno para estudiarlo porque hay diferencias evidentes en cuanto a lo que observamos en humanos y peces, pero se encuentran perfiles muy similares en la expresión. Muchas gracias por tu presentación, fue muy interesante y tengo una pregunta y un comentario. La primera es sobre cuáles son las posibilidades reales. Entiendo que esta es investigación en ciencia básica y que es súper importante porque es el pilar de muchas de estas cosas, pero cuáles son las posibilidades reales de que la información que obtienes de tu trabajo tenga aplicaciones en la medicina, porque es un tema súper relevante, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues por ejemplo, el siguiente paso también de mi proyecto es intentar revertir este fenotipo expresivo y probar pruebas inhibidoras del pathway de Cracker. Y si eso es viable, puedo replicarlo en humanos y extrapolarlo quizás a un efecto un poco más cercano de cómo este resultado podría favorecer el tratamiento de pacientes con melanoma frágil. Muchas gracias. Y ahora es más un comentario como de retroalimentación, porque pienso que nos pasa a todos, que al inicio de su presentación dice, está en inglés, creo que hasta ahí se hubiera quedado excelente, pero lo que dices, porque ya la tengo así y no la quise cambiar, y eso es lo que proyecta ese tipo de medios. Yo lo que escuché fue, le voy a poner a cambiar. Gracias por el comentario, no me dijeron. Como eso, como pues ya la tengo y ya la llevo a todos lados. Sí, claro. Como yo dije, pues la cambias cuando vas a un evento de acuerdo a las características. Pero eso es como para... Muchas gracias. Gracias. Luego de un fuerte aplauso a nuestra ponente. Es momento de nuestro receso de comida, así que nos vemos puntualmente a las 4 para continuar con las ponencias. Gracias.